Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí otra vez reunidos en un nuevo webinar de la SEC. En esta ocasión creo que para un tema que a todos nos interesa mucho desde hace por lo menos 2 o 3 años, porque realmente estamos viendo cómo es un tipo de cosméticos que está aumentando en el mercado y que el consumidor cada vez demanda más este tipo. Nos referimos a la cosmética personalizada y la cosmética personalizada es muy interesante, pero tiene muchas cosas a tener en cuenta. Primero, tenemos que pensar cómo vamos a conseguir producir ese cosmético para que se pueda personalizar a gusto del consumidor, pero sobre todo, después lo que tenemos que ver es cómo cumplimos todo el marco regulatorio de los productos cosméticos en este caso. ¿Y por qué? Porque cuando se ha creado este marco regulatorio no se ha tenido muy en cuenta que íbamos a evolucionar hasta este tipo de cosmética en el mercado en general. Por eso, una de las principales dificultades para hacer una nueva línea de cosmética personalizada es el tema regulatorio. Y para hablar de ello, para hablar de las soluciones o los diferentes aspectos regulatorios que debemos tener en cuenta a la hora de poner en el mercado productos personalizados, de cosmética personalizada, tenemos aquí con nosotros a Carmen Esteban, que todos conocéis, o la mayoría estoy seguro conocéis muy bien, puesto que ella es una gran experta en el marco regulatorio de cosméticos y ha sido durante muchos años la directora técnica de Estampa y ahora sigue colaborando con Estampa y con otras personas y con la SEC mucho además en todo el tema de regulatorio cosmético para poner productos cosméticos en el mercado. Entonces, creo que va a ser una sesión muy interesante. Estad atentos a todas las cosas que comenta Carmen porque hay muchos aspectos a tener en cuenta que a veces se nos despistan. Y como sabéis, en nuestros formatos de webinar, primero hay un experto que habla de un tema y después hacemos un coloquio con las preguntas que hacéis los asistentes. Para hacer de moderador de este coloquio tenemos a José Vicente Calomarde, al que también conocéis perfectamente y creo que no hace falta que presente mucho, que también es un experto consultor en regulatory y que también podría hacer incluso el propio webinar, pero que en este caso va a actuar de moderador, seleccionando las preguntas que vosotros hagáis y pues haciendo luego una conversación sobre ellas con Carmen Esteban para que os pueda ir aclarando todas las dudas que surjan durante el día de hoy. Espero que os guste mucho y antes de dar paso quiero también comentar 2 temas que seguro que son de interés vuestro. Uno es que todas las preguntas que queráis hacer las podéis hacer en el chat que hay en el webinar que está abajo a la derecha. Ahí podéis poner el nombre y la pregunta. También lo podéis dejar en anónimo, esto cada uno lo que quiera. Y el otro es esa pregunta que tenéis todos que vais a hacer para que así no la tengáis que hacer, que es si vamos a pasar las diapositivas después y la respuesta es sí, que después a todos los asistentes se os enviará un link con el acceso al seminario, a las diapositivas del seminario para que podáis luego consultarlo tranquilamente. Así que ya, sin más, espero que disfrutéis del tema y sobre todo que disfrutéis de la ponente. Así que ya sin más os dejo con Carmen Esteban. Carmen, cuando quieras. Perdonadme que parece que había un pequeño corte en la comunicación. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que, como ha dicho Ana, sea un tema que sea de interés y que bueno, pues podáis aprovechar en vuestra vida profesional ahora o más adelante, porque bueno, pues como ya decía, vamos a ver dentro de la norma, vamos a hablar desde el punto de vista regulatorio únicamente, es decir, no vamos a entrar en aspectos de marketing, sino de la normativa y cuáles son los puntos más críticos para, bueno, pues para todo el desarrollo de este tipo de productos. Como decía, vais a tener que lidiar con este tipo de productos ahora o más adelante. Os he puesto ahí una imagen, ha tenido lugar en San Francisco a primeros de año, afortunadamente, antes de todo este problema de confinamiento, una
feria sobre belleza personalizada, como veis. Es decir, es algo que está tomando mucho auge en el mercado y al que debemos de prestar mucha atención desde el punto de vista regulatorio. Bien, vamos a empezar un poco desde el principio y lo primero que tenemos que preguntarnos es si este tipo de productos, bueno, son cosméticos, es decir, estamos lidiando con un tipo especial de productos, asumiendo que son cosméticos y evidentemente en el 2009, cuando se redacta el reglamento, no se pensaba en el auge que este tipo de productos están teniendo. ¿Cuál es el proceso del consumidor, que se hace de muchas maneras que iremos viendo luego un poco más lentamente cuando hablemos de los tipos de producto que tenemos? Diagnosis del consumidor, cada vez más conectada, como podremos ver a través de aplicaciones. Después de eso, y a través de algoritmos y a través de evaluaciones de esas características del consumidor, llegamos al diseño del producto y posteriormente, pues, de productos personalizados. Lo que yo he visto en el mercado he dividido en tres tipos, fundamentalmente. Uno, que se preparan y se envasan antes de entregar al consumidor, con dos variedades. Una de ellas es que la marca recibe del consumidor el punto de venta, donde se hace directamente la diagnosis, la fabricación y la entrega al consumidor. Y el segundo de los tipos que os comentaba son boosters de la misma o de diferente marca que mezcla el usuario final. En casa se lleva el producto y lo mezcla. Y el tercer tipo de producto, perdonad que se me ha quedado ahí, perdón. Una observación sobre productos que se mezclan o productos personalizados. No vamos a hablar, no tratamos dentro de esta categoría productos que ya vienen preparados para mezcla, como son los tintes para el cabello de uso doméstico. Y eso es algo que la personalización se hace cuando lo elegimos en la tienda, pero no realmente la personalización en cuanto a rubio, moreno, castaño, etcétera. No consideramos como personalizado ese tipo de producto. Y es la personalización conectada. Y esto es algo que, bueno, pues la situación ahora mismo en la que nos encontramos, como veremos, va a tomar más y más auge. Es decir, el consumidor se va a comunicar con su fabricante a través de smartphones o de cualquier vía de este tipo para conseguir una personalización. Bien, vamos a empezar por el primer tipo, como os decía, preparados y envasados. Los primeros, la primera subdivisión de la que yo os hablaba es los prepara la marca y los envía. Yo envío una solicitud a mi marca preferida, ellos me preparan la fórmula y me la envían a casa. Y veis ahí, pues os he puesto dos ejemplos. Este, que es una coloración capilar, veis aquí, no sé si ve muy bien, Hello Penny, es decir, que la señorita Penny ha escrito y ha dado sus características de cabello y le manda su producto personalizado para su tipo de cabello. No solo el color, es decir, no solo es el color, es el tipo de cabello, fino, más grueso, soy varón, soy una mujer, largo, corto, etcétera. Es decir, con una serie de factores me preparan mi producto, me lo preparan y me lo envían. Pues hay DHL, en fin, cualquiera de las formas que se puede hacer llegar el producto al consumidor. El segundo tipo y el más complejo de la personalización es el que se fabrica en el punto de venta. Perfumerías, grandes superficies, peluquerías, etcétera. Y se prepara y se se prepara y se envasa en el punto de venta y hay ahí también múltiples variedades. Hay quien mezcla producto terminado, hay quien mezcla materias primas, hay quien mezcla una base y le va añadiendo cosas y incluso dentro de la posibilidad, es decir, tenemos una matriz de múltiples posibilidades,
donde la fabricación es otra posibilidad. La fabricación puede ser mecanizada, como veis en este equipo que hay aquí, que se posiciona en un punto de venta, o manualmente, donde yo acudo a un establecimiento donde me van a preparar mi perfume utilizando diferentes materias primas y mezclándolas a mano. Esto es en peluquería, o sea, es el mismo concepto, ¿vale? El punto de venta es independiente y simplemente lo que tenemos que ver es cómo nosotros fabricamos y entregamos al consumidor el producto. Bien, dentro de los productos de la segunda categoría de productos que os decía, es decir, los mezcla el consumidor, se los lleva y los mezcla, esto viene dentro de una tendencia que los sajones llaman el whisking y que viene del término de la repostería, es decir, whisk es batir. Y lo que hace el consumidor es mezclar los productos. Empieza y allí hacia una mezclita en casa. Esto ha pasado ya al ámbito industrial, donde las compañías venden lo que llamamos boosters, es decir, activadores de cierto tipo. Una base, una crema que se puede utilizar sola y un activador, pues, para pieles poco hidratadas, para pieles con manchas, etcétera, etcétera. Bien, dentro de las variedades que mezcla el consumidor podéis ver en el mercado un montón de variedades. Un montón de variedades. Yo de las últimas que he visto ha sido esta, que me ha llamado la atención porque, quiero decir, me ha llamado la atención porque seleccionas el tipo de base, fluida, no fluida, hidratante, etcétera, y esto que va aquí es el booster. Yo lo introduzco en el envase y lo voy dosificando poco a poco. Este es otro tipo, es decir, no vamos a entrar en la comercialización, como digo, porque no es el caso. Simplemente que os deis un paseo cuando podamos por los puntos de venta y veis las diferentes opciones que podemos encontrar. Bien, el tercer tipo de producto que yo he añadido es la cosmética conectada. Y de nuevo, para que veáis la relevancia que esto está tomando, en la feria que se celebra en Estados Unidos y que se celebró, como os decía, en febrero, es exclusiva para belleza personalizada y veis, como veis aquí, estamos hablando de una feria para belleza personalizada, ¿vale? Y los key topics, es decir, a los puntos que van a tocar fundamentalmente en esta reunión, que se tocaron fundamentalmente en esta reunión, fueron la realidad aumentada, inteligencia artificial, los smart devices, el Internet de las cosas y las experiencias de personalización del consumidor, ¿vale? Un poco, como digo, para que os hagáis idea de por dónde van las tendencias y que tarde o temprano, bueno, pues todos los que estáis en la industria acabaréis tocando de alguna manera un producto de este tipo. Entonces, estamos hablando de cosmética personalizada, son cosméticos, esto que estamos, o sea, mezclar así de esta manera, estamos hablando de un cosmético. Bueno, nos vamos al reglamento y lo que dice nuestro reglamento es que, primero, que para aplicar el reglamento tenemos que ser cosméticos. El reglamento se aplica a los cosméticos, no se aplica a los medicamentos y a los productos sanitarios, etcétera, etcétera. Y otra cosa que nos dice el reglamento es, para saber si un producto es un cosmético, tenemos que hacer un análisis caso por caso. Entonces ya veremos caso por caso en los tres tipos que yo os he planteado, cómo vamos a analizar las características del producto y determinar si es un producto cosmético. Y como tenemos dudas, ¿dónde vamos si tenemos dudas? Pues habitualmente, salvo que lo tengamos muy claro, al manual de producto frontera. Y, bueno, pues el manual de producto frontera lo que nos dice de alguna manera, es decir, no es tan explícito, pero habla de kits cosméticos. Y ahí entramos por ahí, o sea, cogemos un poquito el rábano por las hojas y entramos en kits cosméticos. Y da dos tipos de kits. Dice, aquellos cuyos componentes se mezclan basados en una instrucción clara de fabricación, ¿vale? Entonces, dice que si un kit, es decir, una serie de materiales que se mezclan con unas instrucciones específicas, son cosméticos. Les aplica, por tanto, la legislación de cosméticos, no les aplica CLP y hace una observación que es muy general, pero que nosotros podemos tener en cuenta cuando tenemos en la cabeza el concepto de personalización que nosotros usamos, es que si el consumidor debe agregar algo que no esté en el kit, menciona agua o miel, pero vamos, podemos ponernos en la cabeza cualquier cosa, a esa receta
la persona responsable deberá tenerlo en cuenta a cumplir con el reglamento de cosméticos. Esto de alguna manera nos enciende una bombilla en el sentido de si yo le doy un producto a mi consumidor y le doy algo para que mezcle posteriormente, lo tengo que tener en cuenta para cumplir con el reglamento, ¿vale? Hay otro tipo de kits. No se me ocurre ningún ejemplo claro, pero habla de sustancias o mezclas que no están vinculadas a instrucciones específicas sobre cómo fabricar. Es decir, quizá pues estoy pensando en ese ejemplo que os ponía donde yo acudo para mi perfume personalizado y no hay una instrucción clara, no se dice mezcle esto con esto, no sé, podría ser un ejemplo, pero podéis pensar en lo que os parezca bien. Claramente dice el manual que eso no es un producto cosmético terminado, ¿vale? Entonces, que al no ser un producto cosmético es otra cosa, y si es otra cosa, es una mezcla. Y una sustancia, una mezcla. ¿Y a quién le aplica qué legislación aplica a las mezclas? Evidentemente CLP. Con lo cual tendremos que aplicar CLP a todos los componentes y el fabricante, el que mezcle, se convierte en la persona responsable de aquella mezcla que posteriormente le va a entregar al consumidor. Vale, hemos dicho, vamos a llegar a la conclusión que sí, que mi producto personalizado, después del análisis que yo he visto, mi producto personalizado es un producto cosmético. Vamos a ver cómo encaja en nuestro marco regulatorio. Ahí podemos meterlo, esto yo creo que lo habéis visto ya, me lo habéis visto en alguna ocasión, lo podemos meter así un poquito de aquella manera y rezar para que no pase nada, o realmente vamos a tratar, que somos gente seria y que somos gente del área regulatoria, de encajarlo debidamente dentro de toda la normativa. Vamos a ver únicamente cuáles yo considero que son los puntos críticos y espero que compartáis conmigo esta opinión en cuanto a qué es más difícil de aplicar en mi producto personalizado. Lógicamente, cada uno tendréis un producto, tendréis una forma, tendréis un concepto y veréis si esto encaja o hay alguna otra cosa que tengáis que añadirle. Bien, esto aquí no entro en detalle. Todos los que estamos aquí, todos los que me oís, estoy convencida que estáis perfectamente al tanto, es decir, que no tenemos que hacer una lista de todas aquellas normas que le aplican a un producto cosmético y no os quedéis solo en el reglamento, es decir, que hay legislaciones transversales que le aplican también. Puede ser CLP en uno de los casos que hablábamos, productos de apariencia engañosa, la normativa de control estadístico de productos, normativas de aerosoles, es decir, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Aerosoles no es un producto que habitualmente se comercialice personalizado en punto de venta, pero bueno, podría personalizarse en la primera definición que os daba de se fabrica y se envasa en las instalaciones. Entonces vamos a ir pasito a paso a ver cómo aplicamos el reglamento. Fundamentalmente vamos a hablar del reglamento, ¿vale? Luego las otras legislaciones transversales o algunas laterales que tengáis tendréis que valorarlas vosotros mismos. Entonces, bien, de nuevo he hecho no he listado todos los artículos del reglamento, pero aquellos que realmente vemos donde puede haber una dificultad al encajarlo. Hemos hablado de cosméticos, hemos hablado de la definición, del manual de productos frontera, la seguridad del producto es crítica, las buenas prácticas de fabricación, ¿dónde fabricamos? Hemos visto que podemos fabricar en diferentes sitios, no todos parece ser muy acordes a lo que nosotros entendemos con unas instalaciones de fabricación. Expediente de información de producto, evaluaciones de seguridad, estabilidad del producto, calidad microbiológica, la eficacia del producto, la notificación, cómo lo hacemos, quién lo hace, el etiquetado es un punto crítico también, que etiquetamos, dónde, cómo, el INCI, si tenemos varios componentes en cantidades variables, la caducidad del producto y la comunicación de efectos adversos, sean graves o no sean graves. Un poco, ahí tenéis un poco un esquema de todo aquello que nos debe preocupar cuando nosotros estamos fabricando o estamos enfrentándonos a un producto personalizado. Bien. Esos puntos críticos que decíamos que vamos a aplicar adecuadamente. ¿Quién es la persona responsable? Un producto personalizado que pasa por diferentes estadios y se fabrica en diferentes sitios, tenemos que definir muy claramente la persona responsable. Tenemos que tener muy en cuenta las buenas prácticas de fabricación, no solo desde el punto de vista del reglamento, sino también del Real Decreto 85, del de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Y todo lo que está relacionado. Uy, perdón, creo que ¿me podéis confirmar que tenemos en pantalla la presentación? Entiendo que sí. Se ve correctamente, ¿vale? Carmen, se ve correctamente. Está bien, ¿no? Vale, seguimos. Todos los temas relacionados con la seguridad.
La notificación, hemos dicho, el etiquetado, teniendo en cuenta también el etiquetado, insisto, el Real Decreto 85, que también toca etiquetado, el control de mercado en cuanto a trazabilidad, problemático, bastante problemático. Vale, bueno, disculpad, no. ¿Continuamos? Adelante. Vale, disculpad la interrupción. Estábamos en buenas prácticas de fabricación de los productos personalizados y, bueno, pues lo que tenemos que tener en cuenta es que un producto personalizado debe fabricarse con buenas prácticas de fabricación donde quiera que se fabrique. ¿Veis? He puesto ahí un detalle del índice de la 22.716 y, bueno, personal, locales, equipos, etcétera, etcétera. Y debemos de tener, como sabéis, procedimientos normalizados de trabajo de cada una de las fases de trabajo que estamos haciendo. Entonces, tendréis que construir procedimientos normalizados de trabajo sobre formación, sobre las reglas de higiene, sobre la trazabilidad, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que estáis acostumbrados a hacer en vuestra planta de fabricación, trasladarlo a la manera en que fabricáis los productos cosméticos. Y, como os decía, se fabrica de diferentes maneras y en diferentes escenarios, evidentemente. Bien, será más sencilla la fabricación, quiero decir, será más sencilla controlar las buenas prácticas de fabricación si estamos en el primer caso, es decir, en productos que yo como fabricante recibo el requerimiento de mi consumidor, fabrico y le envío, y ahí perfectamente tengo controlada la fabricación. Mucho más fácil eso que fabricar en un punto de venta, como es este caso, donde yo estoy, como fabricante, estoy ya fuera, como fabricante responsable de puesta en el mercado, estoy ya fuera del ámbito de la fabricación y quien está fabricando es un tercero, al cual tengo que asegurarme de haberle dado perfectamente toda la formación necesaria. Me parece que estamos fuera otra vez. No, Carmen, estás dentro, ¿eh? Disculpad, parece ser que volvemos a tener problemas. Ahora sí la veo. Adelante, Carmen. Vale, adelante, perdonad. Bien, hemos dicho que tenemos que tener controlados todos los procesos, evidentemente, que tengamos en marcha dentro de la fabricación. Bien, todo el proceso, como os decía, las buenas prácticas de fabricación engloban todo el proceso, desde que compramos los materiales hasta que lo entregamos al consumidor. Entonces, tenéis que pensar en cómo se desarrolla mi fabricación y mi entrega al consumidor desde que yo compro hasta que se lo entrego a mi consumidor. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Considerar todos los pasos, listarlos y dar formación en cada paso. Es sencillo, como os decía, si estamos en este caso donde yo fabrico en mi propia planta, pero no es tan sencillo cuando yo fabrico fuera de mi planta. Entonces tengo que dar formación absolutamente a todos los pasos en los cuales estoy fabricando el producto. Tengo que pensar dónde controlo y dónde libero cada material o cada intermedio. Tengo que pensar quién tiene la responsabilidad del proceso, o bien en la planta o bien en el punto de venta. Y tengo que pensar cómo libero el producto. O sea, nosotros estamos acostumbrados a la liberación depositamos el producto en el almacén y por la vía que sea, informática, etcétera, liberamos. En este caso, donde estamos fabricando en un punto de venta, la liberación es compleja.
todo tiene solución, ¿vale? Pero es un punto muy, muy complejo dentro del proceso. Lógicamente, lo que tenemos que hacer es establecer la responsabilidad en cada uno de los puntos. En cuanto a qué dice el Real Decreto 85 sobre la fabricación, lo primero que dice es que tenemos que tener una declaración responsable, con lo cual se nos ponen un poco los pelos de punta pensando si en el punto de venta yo tengo que tener una declaración responsable. Tenemos que juzgar que eso es lo que realmente necesitamos y establecerlo de una manera sólida. Es decir, lo que tengo que hacer es tenerlo sólidamente pensado y documentado, porque lo único que exime el Real Decreto 85 del 18 es a los distribuidores, las empresas subcontratadas para realizar el almacenamiento de fabricantes e importadores, las oficinas de farmacia y los establecimientos fraccionadores. Entonces, si nosotros pensamos un poco en qué hace un establecimiento fraccionador, lo que hace un establecimiento fraccionador es envasar y etiquetar. ¿Vale? ¿Qué estoy haciendo yo en el punto de venta? Envasar y etiquetar. Si lo cojo, como decía antes, por los pelos, cabe la posibilidad que pueda justificar el hecho de que en el punto de venta no necesite una declaración responsable. Pero ya digo que ahí cada uno tiene que tener un razonamiento sólido y robusto para justificar que en el punto de venta no necesita una declaración responsable. Las oficinas de farmacia, sabéis que también tienen fabricación in situ o pueden hacer fabricación in situ, pero si lo venden exclusivamente en la oficina de farmacia a sus propios clientes no necesitan cumplir los requisitos de fabricación y se convierten, eso sí, en persona responsable. No es persona responsable aquella a la que entregamos el producto, sino si nosotros fabricamos en la farmacia para nuestros clientes exclusivamente. Si salimos fuera de ese ámbito, sabéis que estamos considerados como un fabricante normal. El establecimiento fraccionador y, por ende, como decía, si es que podemos asimilar esa fabricación in situ a un establecimiento fraccionador, lógicamente tendremos que asumir todas las obligaciones que nos corresponden y, como os decía, garantizar que estamos cumpliendo con las buenas prácticas de fabricación en cada momento. Vale, ¿quién es responsable de las buenas prácticas? Lógicamente no quien está fabricando en el punto de venta, es la persona responsable. Entonces, si nosotros como persona responsable no somos el fabricante físico, que es el caso primero que os proponía, lógicamente tendremos que pedirle una declaración de cumplimiento de las fases a cada uno de aquellos puntos donde estemos desarrollando las diferentes fases del producto. Y tendremos la obligación de documentar y entrenar a todas aquellas personas que estén involucradas en algún proceso específico del producto. Y auditar y como digo, recoger la documentación pertinente. Otro de los puntos críticos es la seguridad del producto. Aquí, bueno, pues como no tenemos mucho tiempo, yo simplemente lo que estoy tratando en esta charla es de marcaros las líneas de trabajo. La seguridad del producto, artículo 3, el producto debe ser seguro y luego nos vamos a lo que es el corazón del reglamento en cuanto a la seguridad del producto. El artículo 10, el artículo 11, el anexo 1 y la decisión de ejecución que desarrolla el anexo 1. Bien, cada producto es un expediente de información de producto. Cada producto, dice el reglamento, debe tener su propio expediente de información. De nuevo, se nos ponen los pelos de punta. Es decir, si yo cada día estoy fabricando 50 productos distintos para un consumidor, tengo 50 expedientes, pues tendré que arreglármelas para ver la manera en la que, pues puedo manejar todo eso. Es responsabilidad de la persona responsable, debe estar accesible en la dirección de la persona responsable y vendrá la autoridad competente, lógicamente, a inspeccionarlo. En el idioma en el que no necesariamente si yo fabrico in situ en España, tengo que tener depositado el expediente en España, como sabéis. Lógicamente, donde esté el expediente depositado, estará en la lengua del país donde se deposite. Vale. Perdón. El expediente de información del producto tiene que reflejar el producto tal como lo utiliza el consumidor, como os decía, ¿vale? Cada producto tiene su expediente y debe de reflejar cómo lo utiliza el consumidor y dar un marco para todas las combinaciones posibles que tengamos. Diferentes fórmulas, compatibilidad y estabilidad del producto terminado. Insisto, daros cuenta que estamos fabricando un producto cada vez que personalizamos. Compatibilidad, estabilidad
estarían las materias primas y los productos de las condiciones de uso, especificaciones de productos, especificaciones de las mezclas, la calidad microbiológica, el challenge que hayamos hecho, a quién le hemos hecho el challenge, en qué condiciones y la evaluación de seguridad. Insisto que todo tiene solución, es decir, para todo podemos pensar una solución y no ponerlos en el peor de los casos, como os decía, de hacer una evaluación de seguridad cada vez que estemos entregando un producto al consumidor. En los productos que se mezclan por el usuario final, como os decía, boosters, productos que el consumidor mezcla en casa, no hay un pronunciamiento claro del reglamento, pero sí hay un pronunciamiento de las autoridades francesas que dicen que los productos que tenga que mezclar el consumidor tienen que ser seguros y, por tanto, solo se podrán poner en el mercado si cada uno de los productos de la mezcla tiene su propia evaluación de seguridad. Es decir, este tipo de producto, he puesto aquí un ejemplo, pero este tipo de producto, evidentemente, cada uno de los productos, en este caso el envase y el booster que encajamos, cada uno de ellos tendrá que tener su evaluación de seguridad propia. Con algunos condicionantes que luego me gustaría comentar. Es decir, lo que tenemos que asegurar es que una vez que está el producto mezclado, sigue manteniéndose seguro. En este caso es una mezcla extemporánea, es decir, no hay mezcla total del producto, como decíamos, hay varios casos, sino que presiono y saco un poquito de cada y hago una mezcla extemporánea. Esa mezcla, lógicamente, es de inmediata obtención y uso. Una mezcla extemporánea no necesita ningún tipo de etiquetado ni etcétera, etcétera. Bien, decíamos, un producto, un expediente. Si nos vamos un poco deprisa, viendo todas las partes del expediente y información del producto, lo primero que nos encontramos es una descripción del producto que permita que cada expediente sea atribuible a un producto. Como decíamos, un producto, un expediente. Vale, ¿a qué ya le llamamos producto? A una identificación inequívoca que haga encajar el expediente con mi producto. Un nombre, una marca, un número de notificación y una función, la categoría de producto, el uso, etcétera, etcétera. ¿Y con qué nos encontramos aquí? Pues que tenemos que notificar al CPNP un producto, una notificación. Insisto, todo tiene posible encaje, pero si lo pensamos desde fuera, pues pensaríamos, pues cada vez que se fabrique tenemos que hacer una notificación. Y ojo, como os decía, con la persona responsable. No confundamos el usuario final al que le personalicemos, aunque pongamos su nombre en el envase, con la persona responsable del producto. Segundo punto que vemos, me salto la evaluación de seguridad. El segundo punto que vemos es la descripción del método de fabricación. Como ya hemos hablado de buenas prácticas de fabricación, bueno, pues aquí encajamos lo que hayamos podido ver del producto en cuanto a buenas prácticas de fabricación. En aquellos que mezcla el usuario final, en aquellos que mezcla el usuario final, cuando hablamos de eficacia, es decir, el siguiente punto, ensayo de eficacia cuando lo justifique la naturaleza de la alegación del producto. Sabéis que cuando lo justifica la naturaleza de la alegación, es decir, si estamos fabricando una crema hidratante y nos basamos en las propiedades de la fórmula, realmente no necesitaríamos un ensayo de eficacia como tal. Pero ojo, que en los productos que mezcla el usuario final encontramos alegaciones, claims muy específicas, como en ese caso que os ponía ahí, de una aceleración del factor de protección. Eso sí necesita una prueba de eficacia específica en la mezcla. Tenemos que garantizarle al consumidor que cuando estamos diciendo que si yo le echo 2 gotitas de mi producto, de mi booster a una crema, le consigo un factor de protección de 50. Entonces, ojo con este tipo de alegaciones, como os digo, en productos que mezcla el usuario de la prueba de eficacia. Como os decía, me he saltado la evaluación, aposta, hemos ido sobre de lo más sencillo dentro del expediente. Y en la evaluación de seguridad, de nuevo, nos encontramos con la composición cualitativa y cuantitativa. ¿A dónde quiero ir con todo esto? Yo lo que quiero hacer, si estoy fabricando un producto personalizado, lo que quiero hacer es tratar de englobar todo aquello que le entrego al consumidor en un expediente único, ¿vale? ¿De qué manera? Pues cada uno tendrá que ver su producto y ver cómo lo encaja.
si nos vamos de nuevo con todo lo que recoge la parte A de la evaluación de seguridad, que será todo aquello que tengamos que entregarle al evaluador, la composición cualitativa y cuantitativa varía de un producto a otro, varía evidentemente, porque estamos haciendo cada vez un producto. Las características físico-químicas y la estabilidad igualmente pueden variar. Donde tenemos, como os decía, el principal problema es en esos 3 puntos que yo os comentaba y en la exposición al producto y la exposición a las sustancias y el perfil toxicológico de cada sustancia que manejemos. Como os digo, tendremos que encajar todas las características de cada uno de los productos que le entregamos al consumidor dentro de encajar o tratar de encajar todo dentro de un única expediente y de una única evaluación de seguridad. En cuanto a la exposición al producto, de las sustancias y el perfil toxicológico, pues que debemos de tratar de hacer una evaluación para todas las combinaciones posibles y meterlas en una sola. ¿Y esto cómo lo hacemos? Evidentemente, identificando el peor escenario de exposición, incluyendo ojo, estoy hablando de cosas muy generales. Habrá veces que podamos y veces que no podamos. Pero en líneas generales, si yo a la hora de evaluar considero el peor escenario de exposición, porque como sabéis, al final de lo que de todas aquellas sustancias y de su exposición dentro del producto terminado. Entonces, si yo cojo el peor escenario de exposición, lógicamente estaré pudiendo darle una garantía a todos los consumidores, incluso aquel que tenga la máxima exposición a todas las sustancias que yo le he añadido. Productos que se mezclan, tendremos que hacerlo notar o bien en el punto de venta o bien en la etiqueta o en la documentación que tengamos en el punto de venta. Bien. Dios. ¿Qué es lo que haría yo? Y que os doy como una idea en cuanto hablo del peor escenario en cuanto a exposición. Si yo tengo una base, porque, vamos a ver, que no nos engañemos, es decir, no mezclo ingrediente por ingrediente. Habitualmente lo que tengo cuando yo hago una personalización es trato de encontrar una base común e irle añadiendo lo que haya añadido, serums, es decir, o ingredientes que le potencien una actividad antiarrugas, hidratación, etcétera. Es decir, yo tengo una base a la cual puedo mover con 5 posibilidades diferentes, hasta un tope máximo, por el motivo que sea, de eficacia, de concentración permitida, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que haría yo? En cuanto a la formulación cuantitativa y a la exposición, pues, como veis ahí, he metido de los 5 ingredientes que pueden variar de 0 a 3 al máximo y ajustado con el agua. Al final el agua es una sustancia inocua desde el punto de vista de la evaluación de seguridad. Lo único que tendríamos que tener aquí cuidado es si yo no tengo agua y mi ingrediente de ajuste mi distrato de isopropilo, que es el que hago variar como disolvente. Ahí sí que tengo que meter la concentración máxima de ingrediente a la hora de calcular la exposición. Otro punto crítico que podemos tener son los efectos no deseados y la evaluación de la causalidad. ¿Por qué? Porque ahí sí que es muy difícil mantener el control de dónde está el problema, en qué tipo de producto. Ahí evidentemente va a ser básica la del producto, es decir, la trazabilidad de cada uno de los productos, porque en base a esa trazabilidad yo lo que consigo es saber qué fórmula lleva cada uno de los ingredientes cada uno de los productos que yo le entrego a mi consumidor. Etiquetado, otro punto. Y después el listado INCI.
Estoy variando ingredientes, hay unos que pongo, otros que no pongo, unos que pongo en diferentes concentraciones que pueden saltar dentro de la lista y sobre todo la trazabilidad, cómo trazo cada uno de los productos que yo voy a poner en el mercado. Entonces, vamos a ver, esto de nuevo, insisto que está resuelto, o sea, puede estar resuelto. ¿Cómo puede estar resuelto? Pues cada uno tiene que buscar la manera en que puede hacer un etiquetado de una forma, pues digamos razonable. ¿Qué es lo que tengo que poner? Como sabéis, en la etiqueta: nombre, contenido nominal, fecha de duración mínima o periodo después de abierto, número de lote. ¿Dónde está el problema principal, como os digo? En el número de lote, la trazabilidad del producto. ¿Vale? Porque la función del producto va a ser siempre la misma, las precauciones particulares de empleo van a ser la misma. Entonces, en la función del producto es donde podemos en el número de lotes donde podemos tener un problema. Ya digo que esto puede estar resuelto si yo, de alguna manera, loteo cada una de las unidades. Eso no es problema. En el momento en que yo fabrico, ojo, que estoy hablando tanto de fabricación in situ en el punto de venta como fabricación en mi planta cuando yo se lo envío personalizado al consumidor. Loteo cada una de las unidades. ¿Qué complicación tiene esta? Pues que tengo que organizar el seguimiento de ese loteado. Es decir, tengo que organizar, tener muy claro qué fórmula y qué ingredientes lleva cada una de las unidades que yo he fabricado. Es una cuestión, a ver, hoy con los sistemas informáticos que disponemos, pues es menos complicado que si tuviera, lógicamente, que llevarlo a mano. ¿Fecha de duración mínima o periodo después de abierto? Pues aquí, como yo digo muchas veces cuando hablo de estabilidad, pues esto es, digamos, es una cuestión de valorar el tiempo que va el producto el tiempo que va a pasar entre que fabrico el producto y que se usa. Y un producto personalizado no se almacena. O sea, un producto personalizado donde tenemos mayores problemas en cuanto a las fechas de duración mínima o el periodo después de abierto es en aquellos productos que yo fabrico, almaceno, distribuyo, entrego, etc. Entonces yo me estoy comiendo todo ese paso de la cadena logística, fundamentalmente en aquellos en que fabrico in situ, con lo cual lo que tengo que calcular desde el punto de vista de la estabilidad y del periodo después de abierto es un rango corto. Es decir, el momento en que yo le entrego al consumidor, qué tamaño tiene mi envase y cómo cómo lo va a utilizar o en qué cantidades lo va a utilizar el consumidor. La lista de ingredientes, pues para todo hay soluciones. Tenemos que encajar todo en una misma lista. Luego tenéis que tener en cuenta, de cara también al etiquetado, pues que los productos que nosotros comercializamos en España, y eso sí, claramente, de alguna manera lo podemos encajar en el Real Decreto 85 de 2018, es que, bueno, pues como dice el artículo 6, primero, que deberá figurar en español aquellas partes que dice el reglamento que figuren en el idioma donde se comercializa, y que haya una etiqueta o prospecto que nosotros facilitemos al consumidor en el momento de la venta, ¿vale? Esas son consideraciones también a tener, como os digo, en cuenta a la hora de entregarle el producto al consumidor. A la hora de etiquetar, pues tenemos que tener en cuenta el reglamento, pero hay otras cosas que nosotros tenemos que decirle al consumidor. Entonces, me paro un momento en esto porque es curioso, entender la palabra curioso. La directiva traspuesta ya a la legislación nacional sobre cantidades nominales está derogada para nuestros productos, es decir, para nuestros productos cosméticos. No hay, como sabéis, gamas de contenido efectivo porque se sustituyeron por la legislación de precios unitarios. Entonces, esa directiva, que es un batiburrillo de diferentes cosas, es la que establece el símbolo del control de contenido efectivo, es decir, la E, ¿vale? Es voluntario. Nosotros lo ponemos o no lo ponemos. Y si lo ponemos, tenemos que cumplir el control de contenido efectivo estadístico. Y en una fabricación 1 por 1 no hay no hay control estadístico. Es decir, no caigamos en el error de, porque queda bonito, ponerle
el símbolo E a nuestro producto personalizado, porque no procede. Es decir, no procede porque no hay control estadístico que valga. Efectivo. Eso sí que es obligatorio, es decir, que es una obligatoriedad que nos queda dentro de la norma. Respetar el tamaño de letra y listo. Punto verde. El punto verde estamos obligados, puesto que estamos poniendo productos en el mercado, es decir, estamos obligados a incluir en el etiquetado del producto. Estas son cosas que no tienen la complejidad, como os decía, que tiene la trazabilidad, es cuestión de al punto verde, pues lo que tendremos que hacer es una declaración anual de contenido, de todos aquellos materiales que estamos poniendo en el mercado. Única complejidad que tiene esto, si es que la tiene, en cuanto a la declaración anual, que tenemos que tener muy claro cuando fabricamos el punto de venta cuánto se vende en el punto de venta. Nosotros tenemos que declarar todas las ventas del año anterior. Entonces tenemos que tener un feedback, una información de los puntos de venta donde fabricamos para que podamos incluir todo eso en nuestra declaración anual. Bueno, el tercer tipo de personalización de la que os hablaba es la cosmética personalizada, ¿vale? Y esto ya lo ponía en una transparencia anterior, a realidad aumentada, a inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Vale, únicamente quería que os fijéis en esto. Function of Beauty ha producido 54 trillones de formulaciones, ¿vale? Y bueno, en esta feria de lo que se trataba es de ver cómo yo puedo fabricar en masa productos personalizados, pero no voy a eso. Es decir, voy a los 54 trillones de formulaciones. Pensar un poco con lo que estamos hablando, con todo lo que estamos hablando de trazabilidades, de fórmulas, etcétera, etcétera, en 54 trillones de formulaciones. Insisto, todo esto funciona de una forma más simple, es decir, no dudo de que haya, considerando la ley de probabilidades, 54 trillones de posibles fórmulas. Lo que sí estoy convencida es que nosotros podemos encajarlas en una base y una serie de elementos, es decir, que de alguna manera lo que os digo, lo que os decía es que podemos un poco ver lo que estábamos viendo anteriormente en todo lo que os decía, cómo encajamos 54 trillones de fórmula en un expediente de información, una sola composición cual y cuantitativa, etcétera. Una cosa que yo creo que se me ha pasado cuando hablábamos de composición cual y cuantitativa, el anexo 1 nos permite el dar rangos máximos en las formulaciones. Es decir, es, como os digo, uno de los trucos que podemos utilizar a la hora de encajar la fórmula y de encajar el expediente de información de producto. Bueno, entonces, os he puesto ahí un par de frases que vemos habitualmente, que el futuro solo puede ser digital o no será, la belleza del futuro, etcétera. Y yo os decía al principio que en la situación en la que estamos, cuando volvamos a la normalidad, pues vamos a tener una serie de requerimientos específicos en cuanto, por ejemplo, a cómo sabe el consumidor, cómo prueba mi producto, cómo sabe qué producto le conviene. Nos planteamos si seguirán o no seguirán funcionando los córner en las grandes superficies, si habrá una persona que dé la recomendación, pero lo que evidentemente las compañías están empezando a trabajar más es en una diagnosis a distancia, ¿vale? Os he puesto ahí algunos ejemplos, por ejemplo, de Neutrogena, que, vale, pues simplemente yo con una aplicación que la compañía me facilita y que descargo en mi teléfono móvil, pues veo qué es lo que me conviene. Tengo tantas arrugas, tengo tantas relajación, puntos negros, lo que sea, y ¡bam!, obtengo mi recomendación y sé qué producto tengo que ir a comprar. Esto yo creo que lo vamos a ver cada vez más. Pero este caso, donde yo lo que estoy comprando habitualmente con este tipo de cosas es un producto terminado, no es lo que os voy a enseñar después, es decir, no es esto.
Esto en el Consumer Electronics Show, que se celebró en Las Vegas a principio de año, esta feria es una feria donde se exponen las últimas, es como si dijéramos el mobile que se celebra anualmente en Barcelona, donde cada uno presenta las novedades. Entonces, se encontraron con que dentro de esa feria de productos electrónicos, donde se presentaban televisores, todo tipo de devices, aparece de manera muy importante la cosmética. Y os he puesto ahí algunos ejemplos sobre los que vamos a comentar por la especificidad y cómo podemos encajarlo en todo lo que hemos ido hablando anteriormente. Vale, este es un producto de L'Oréal, a ver, que no estoy descubriendo ninguna cosa confidencial porque está en todas partes y podéis encontrarlo, incluso podéis ver ahí en YouTube cómo funciona el tema. Estos son, de alguna manera, si os acordáis de lo que os presentaba al principio, esa mini fabricación que se hacía, concretamente el Corte Inglés, la he visto, de un producto de Lancôme, pues eso, pero en un equipo que yo me llevo a casa. Es decir, no tengo que esperar a que en el centro comercial donde yo voy me fabriquen mi propio producto, sino que yo, en este equipo que tengo en casa, me lo voy a fabricar solo. ¿Cómo? Pues lo primero, volvemos a lo mismo, un selfie con la cámara del teléfono, ¿vale? Entonces, a través de inteligencia artificial, la compañía me indica de varios cartuchos que tiene, pues esto es lo que a usted le conviene. Yo compro esos cartuchos y los mezclo. Como os digo, esto es una mini fábrica de productos cosméticos. No solo tiene en cuenta esa evaluación que hemos hecho, las características del consumidor, sino también a través de la geolocalización de ese teléfono que yo tengo, a través de la geolocalización, sabe si estoy en un clima seco, en un clima húmedo, etcétera, etcétera, y actúa en consecuencia facilitándome un tipo de producto. Aquí abajo fabrica y aquí arriba, como veis, ¡pam!, dispensa la fórmula. Todo tipo de producto. Perfumes, crear perfumes en casa. Mismo concepto. Diagnosis a través de smartphone, a través de aplicaciones. Y entonces la marca me vende los cartuchos que yo se adaptan mejor a mis deseos o a lo que yo he pedido. Y bueno, pues me los pone en casa y yo obtengo mi propio perfume. ¿Cuál es el principal problema que yo le veo a esto? Desde el punto de vista etiquetado, los alérgenos. O sea, daros cuenta que estamos mezclando materias primas, fragancias de diferentes tipos. Entonces, a la hora de etiquetar, a mí me entra un poquito de preocupación, en el sentido, no preocupación, sino cómo hago saber al consumidor, porque esto es que es un problema importante, es decir, es un problema ya de seguridad del producto, cómo hago saber a mi consumidor qué alérgenos tiene mi producto. Muy probablemente, ya digo, no conozco en detalle el sistema, pero le haga llegar a través del teléfono o como sea al consumidor una etiqueta con los alérgenos que contiene el perfume que está fabricando. Este es otra versión del que yo os comentaba antes de L'Oréal. Es decir, esto que veis aquí es una mini planta de fabricación, ¿vale? ¿Qué hace? De nuevo, smartphone, y te recomienda, como veis ahí, tiene 3 bases hidratantes y 5 concentrados activos. Daros cuenta que es el mismo concepto, el mismo concepto con una vuelta de tuerca más. El mismo concepto que veíamos al principio en un producto, creo que era Clinique, donde yo elijo la base en un frasco y un booster que encajo en el tapón. Mismo principio, 3 bases, 5 concentrados. Aquí, de nuevo, o sea, la cantidad de variedades que puedo obtener es grande, pero al final 3 bases, 5 concentrados. Es decir, de cara a que yo pueda construir mi expediente de información, que es una de las cosas que más me preocupan, lo puedo tener encajado. Entonces, ¿qué hacemos? Como veis, introducimos los cartuchos dentro de esta
mini primer, como queréis llamarla, o un equipo de esos que tenemos para cocinar en casa y ¡pam! Agita, calienta y hace su emulsión y aquí en este paso me entrega el producto terminado, ¿vale? De nuevo, volvemos a Internet de las cosas, es decir, incluso saben, si quiero, saben cuándo se me acaba y me reenvían automáticamente el mismo producto. Y este ya, como digo, este sí que ya es una vuelta de la vuelta. Este es un producto de una compañía japonesa, como veis, y explica muy bien también el proceso. De nuevo, esto es un equipo que yo tengo en casa, ¿vale? Que tengo en casa. O sea, ya no hay contacto directo entre el consumidor y el fabricante. Contacto directo quiero decir físico. Entonces, smartphone envía los datos de todo tipo y nos dice, como veis aquí, qué tipo de cartuchos necesito, me los manda, los compro, me los envía, los meto en mi maquinita, mismo concepto, este equipo fabrica y pues yo llego por la mañana, pongo la mano y ¡pam! Igual que ahora dosificamos los geles hidroalcohólicos, me dosifica la crema que me tengo que aplicar. Bien, entonces, vamos a ver, con todo este tipo de mecanismos que estamos viendo que entran en el mercado y que, bueno, pues parece ser que van a entrar cada vez más, yo lo que tengo que hacer es un poco pensar en todo lo que hemos ido viendo, de encajar toda la parte legislativa hasta que yo le entrego al consumidor. Entonces, ¿qué tipo de producto es esto? Pues quizás sea una mezcla entre lo que hablábamos antes de preparados y envasados o mezclados por el usuario final, porque al final yo estoy preparando, yo como compañía, ¿vale? Estoy preparando una serie de productos y enviándole a mi consumidor, pero luego mi consumidor los está mezclando. Es decir, que tengo que pensar un poco en todo lo que hemos visto anteriormente de las diferentes posibilidades y de cómo encajar la norma en este tipo de producto. Una observación. En cualquiera de los casos que hemos visto, lo que tenemos que considerar es si este cartucho es un producto terminado o no. Si cada uno de estos cartuchos es un producto terminado, lógicamente yo tengo que hacer una evaluación de seguridad de cada uno de los cartuchos, como acordaros que decíamos, en productos que mezcla el consumidor. Pero en este caso, yo dudo que cada uno de los cartuchos sea un producto terminado, porque en teoría y por lo que explica, insisto, no lo conozco en detalle, pero simplemente es lo que leo y lo que veo. Si yo le estoy diciendo al usuario que esto es un mini emulsionador, en teoría yo tengo una fase grasa y una fase acuosa o de alguna manera algo similar. Luego, cada una de estas cápsulas no puede ser un producto terminado. Eso es una mezcla. Y volver a acordaros de lo que decíamos, que una mezcla no es un producto terminado y le aplicaría CLP. Luego tengo una circunstancia añadida y es que yo a ese cartucho tendría que etiquetarlo según CLP si es una mezcla peligrosa, es decir, de alguna manera peligrosa. Quiere decir si es una mezcla clasificada, si de alguna manera en la clasificación entro dentro de la categoría que CLP me obliga a marcar los cartuchos. Yo aquí, como veis, evidentemente no veo nada de etiquetado porque no estoy viendo el producto tal como me lo envía el fabricante, pero lo que tenéis que tener en cuenta es que si eso es una mezcla y no es un producto terminado, el etiquetado lógicamente se debe ajustar a CLP. Entonces, bien, pensad un poco en cómo encajar cada uno de estos tipos dentro de todos los puntos críticos de la norma que estábamos hablando. En este caso, o sea, por repasar un poco lo que veíamos, hemos dicho persona responsable, ahí no debemos de tener problema porque realmente no le estamos dando al consumidor el producto ya terminado para que lo use. Luego, lógicamente, la persona responsable será aquella compañía que está vendiendo el cartucho y etiquetará el cartucho con el nombre de la persona responsable que corresponda. Buenas prácticas de fabricación, tampoco voy a tener problema porque está controlado. Es decir, yo estoy fabricando en mi planta
con mis condiciones de fabricación estándar y le estoy entregando al consumidor un cartucho cerrado, de tal manera que no hay manipulación posible. Lo que tiene que hacer es ponerlo en el equipo que tiene en casa y ese equipo dispensará una mezcla extemporánea. Recordad que yo comentaba antes que cuando estemos hablando de una mezcla extemporánea, es decir, de aquella mezcla que yo le doy al consumidor para que prepare y use en el momento, esa mezcla no necesita ni etiquetado, ni puesta en el mercado, ni nada de nada, pero lo que debemos de garantizar es que esa mezcla es segura. Es decir, debemos de tener un mínimo de información que añadiremos incluso en ese expediente de información de producto global, una observación que estime o que el evaluador estime que el producto en mezcla, tal como lo mezcla el usuario, no tiene riesgo porque X, por lo que en ese momento determine. Y porque es compatible, porque no se producen reacciones extrañas, porque no cambia el pH, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos aquí una mezcla de lo que hemos visto entre productos que fabricamos en el punto de venta o aquellos boosters de la misma marca. En este caso, diferente marca no tiene sentido porque esto es al final como la máquina de Nespresso, es decir, esta funciona con mis cápsulas y no funciona con otra más, como todo, al final se popularizaría, pero en principio no hay posibilidad de boosters de diferente marca que tengamos que etiquetar. Ojo, otra de las cosas que cuando nosotros le damos boosters al consumidor para que mezcle, si no puede usarlo puro, lo tendremos que decir también en el etiquetado. Siempre hay el típico consumidor que dice, si este es un booster hidratante, yo me lo doy puro y es estupendo. Ojo, no, sí o no. Le podemos dar la opción, si es que el producto es seguro, puro, que lo use, pero si no es seguro, se lo tenemos que decir. Pensar un poco en el caso que ha habido hace, pues no mucho, sobre los aceites esenciales. Es decir, un aceite esencial que se vendía para mezclar en el baño o para mezclar con otros productos, había que dejar claramente establecido que no era para uso puro, porque no era un producto seguro, ¿vale? Entonces, todo este tipo de cosas lo tenéis que tener en cuenta. Y, bueno, pues como os decía, es un poco proceder en cada caso aplicando los conceptos que hemos visto en cuanto a fabricación in situ en el punto de venta y boosters, como os decía, de diferentes marcas. Aquí no tiene mucho sentido. Yo más o menos hasta aquí. He querido dejar quizá un poquito más de tiempo para las preguntas, porque, como os decía, yo he hecho un planteamiento muy general, ¿vale? Evidentemente no podemos entrar a la particularidad, pero estoy muy convencida y muy segura que todos los que estáis escuchando se os han quedado cosas en el tintero. Es decir, como veis, pues 1 hora y media tampoco podríamos haber hecho una exposición muy extensa del tema. Entonces, he preferido, y aún sin comentar a los organizadores, dejar un poquito más de tiempo para las preguntas, porque yo creo que es un tema, como decía, que al hacer un planteamiento general habitualmente hay más preguntas de lo que es habitual. Es este planteamiento que os decía, evidentemente, tenéis que valorar si el cartucho es un cosmético o una mezcla, y simplemente un comentario, más que nada porque me ha resultado curioso. Esto no es un producto cosmético, como veis, es decir, es un cepillo de dientes, ¿vale? Pero si os dais cuenta, es una medida de eficacia, ¿vale? Digo, un poco penséis en la imaginación, en la innovación del hombre blanco, bueno, perdón, del hombre en general. Digo por lo de hombre blanco, es que es como un refranillo, ¿vale? A la hora de evaluar la eficacia, a través, de nuevo, de cosmética conectada. Es decir, a través de un smartphone, el cepillo es capaz de decirnos si la eficacia que estamos consiguiendo en el cepillado es correcta o no. Digo un poco para que veáis las puertas que se están abriendo con todo este inicio, porque quizás estamos todavía en el inicio de la cosmética conectada o del Internet de las cosas. Vale, y hasta aquí, como os decía, un poco la exposición y pues abierta a las preguntas que tengáis y soy capaz de contestarlas.
Quería comentaros que hemos ido recogiendo las preguntas que habéis ido planteando a lo largo de la presentación de Carmen. Algunas se han ido respondiendo después, aunque bueno, vamos a ver si Carmen nos comenta algunas cosas. Por ejemplo, Ignacio nos preguntaba más bien comentaba que le parecía injusto que en las instalaciones de fabricación tengamos una serie de restricciones que nos exijan preparar el producto con buenas prácticas, etcétera, y luego cuando preparas el producto in situ en tienda o en casa, pues no se exigen esas condiciones y eso afecta al nivel de seguridad y también al nivel de coste económico del producto preparado en planta. Carmen, tú el comentario de Ignacio, ¿cómo lo ves? Ignacio, ¿vale? Que le entiendo perfectamente, pero que no podemos ponerle puertas al campo. Es decir, todo este tipo de cosas nos están atropellando, igual que en su momento nos atropellaron los fraccionadores. A ver, atropellar, entendedme en el sentido innovador de la palabra, ¿vale? Cuando empiezan a aparecer los fraccionadores de fragancias, pues los fabricantes también, no entro en el tema de marca, ¿vale? No entro en temas de competencia desleal, entro en el tema de fabricación. Igualmente los fabricantes, y yo en ese momento estaba en Estampa, y como digo, os comprendo perfectamente vuestra cuestión, pusimos el grito en el cielo y decir, perdona, es que a mí, que envaso graneles, me están pidiendo una declaración responsable y sin embargo en el punto de venta no se le está pidiendo. Y ojo, voy a hacer un paréntesis. Como decía, hay cosas que nos están atropellando y pensar que a lo mejor la siguiente que nos atropella son la venta de graneles. Ahí lo dejo, ¿vale? Bien. Digo la venta de graneles, pensad en lo que tienen las grandes superficies del zumo de naranja. Algo así. Ojo que hay países europeos donde ya está bastante desarrollado. Cierro paréntesis y seguimos. Digo que entendía la posición de un fabricante que dice, ostras, están fabricando en el Corte Inglés y tienen una serie de ventajas que yo no tengo. Vale, no podemos perder el tren. Evidentemente, el responsable de la marca lo que tiene que hacer es, tenga declaración responsable o no la tenga, garantizar que el producto que pone en manos del consumidor es seguro, como quiera que sea. Habéis visto ese que yo os enseñaba, eso yo lo he visto funcionar, es una mini planta de fabricación, ahí no toca mano humana. Las materias primas, la base, vienen en cartuchos, pim pam, se mete, se cierra una pantalla, no siempre es así, ¿vale? Yo he visto fabricar al aire libre, llamemos aire libre, en un establecimiento donde el operador mezcla. Allá el responsable puesta en el mercado, pero desafortunadamente desde el punto de vista legislativo, como sabéis, la norma va siempre detrás de la innovación. Y lo único que tenemos que tener, como decía, es pues la responsabilidad suficiente como responsables de ese producto de que llegue al consumidor en la mejor forma. Ahora sí que no me equivoco con el micrófono. La segunda pregunta nos la hacía Frank. Aunque hemos visto algunos casos, él nos decía, ¿cómo funciona el etiquetado de la composición INCI de un producto personalizado? ¿Se tiene que crear un dossier cosmético por cada producto que se envía al cliente? A ver, esto yo creo que más o menos lo hemos ido desarrollando. Cada etiqueta... O sea, lo que nos dice el reglamento es artículo 19, cada en el envase y embalaje deberán pam, 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 pam. Vale. Y ahora yo dosifico de diferente manera. Si es un producto de coloración no tengo problemas. Más, menos, pam. Ahora, si es un producto de hidratación, pues sí puedo tener problemas. Ventaja, por llamarle de alguna manera, ventaja que tengo, lo que yo le añado al producto suele... Primero, estar en una proporción bastante controlada. Vuelvo a lo mismo, ahora que no nos oye nadie. Las 54 trillones de fórmulas no son 54 trillones de ingredientes diferentes, ¿vale? Entonces, con eso en la cabeza,
el INCI generalmente no suele variar de un producto personalizado a otro. Digo no suele, cada uno tendrá que tener en cuenta su producto. Pero si lo que tenemos es una base que forma el 95% del producto, ese 5% restante, dividido en varias opciones, es decir, en varios ingredientes, hay algunos incluso que los puedo poner al 1% por debajo y otros que juego un poquito con ellos. Tenéis que valorar. Yo creo que el etiquetado, dentro de lo malo, el etiquetado INCI es lo menos problemático. Siempre lo podemos ajustar dentro de lo posible, ¿vale? Y bueno, pues el evaluador yo entiendo que sea estricto a la hora de considerar estos factores, pero creo que tiene solución. Ojo, estoy hablando de más o menos para productos de coloración. Para otra cosa no. Es decir, puede contener más o menos propilenglicol. No, eso no me vale. ¿Vale? Solamente tener en cuenta que es para productos de coloración. No sé si ha quedado más o menos claro. Sí, y bueno, estos temas podrían dar para discutir todavía bastante más. De hecho, María Rodríguez también nos ha dejado la cuestión de cómo se aplica todo esto a los graneles que estamos viendo en punto de venta. ¡Ay, los graneles! ¿Me vas a permitir, José Vicente? Sí, los graneles es punto y aparte. No es un producto personalizado, ¿vale? Estamos hablando de granel. Es decir, no tengo a mano ninguna fotografía, pero si tenéis la curiosidad, hay grandes superficies, muy grandes, me refiero a grandes compañías de distribución en Reino Unido que están ya comercializando graneles. Yo voy con mi envase y relleno. Y, por ejemplo, fragancias, hay una marca también de cosmética selectiva, Corte Inglés, no es porque yo el Corte Inglés esté yendo siempre al Corte Inglés, sino que es donde veo más variedad de producto, donde el envase original que yo compro es rellenable. Entonces yo voy al stand, al corner que tiene esa compañía, el Corte Inglés, y con mi frasco, y hay cartuchos, es una máquina, es un equipo que da vueltas, ¡pam! Cartucho y relleno. Eso es otra cosa. No estamos hablando de personalización cuando hablamos de graneles. Como digo, graneles es otro bicho, quedaría probablemente para otra sesión. Gracias, Carmen. Teresa nos pregunta que con la experiencia que tienes tú en este tema, si hay países en Europa donde hagan especialmente complicada la cosmética personalizada o que la hagan prácticamente imposible para cumplir la legislación. ¿Tienes alguna experiencia sobre esto? No. La experiencia más cercana que tengo es Francia, y en Francia es mucho más fácil ojo, quiero decir, la dificultad es para todos la misma, ¿vale? La dificultad de adaptar 30 fórmulas diferentes en 200 productos distintos es para todos el mismo. Más fácil desde el punto de vista de que está más controlada, y esto os parecerá una contradicción. En Francia, la cosmética personalizada está mucho más desarrollada que en España porque está mucho más controlada y mucho más regulada desde el punto de vista nacional. Es decir, hay empresas que, incluso establecimientos dedicados a personalización, donde va la agencia francesa, hace la inspección, buenas prácticas, comprueba que todos los puntos han seguido buenas prácticas, fenomenal, siga usted. ¿Tiene usted toda su documentación en orden? Sí, no, se discute, oiga, este expediente no me parece bien, sí me parece bien. Entonces, hay una mayor regulación, con lo cual no hay esa incertidumbre que nosotros podemos tener aquí en cuanto yo decía, bueno, yo puedo decir que esto se podría asimilar, encajar dentro del Real Decreto 85 del 18, encajar de alguna manera dentro de un fraccionador, porque allí la legislación es clara. Que haya más dificultad en otros países no tengo conciencia, pero ya os digo que en los países donde las autoridades nacionales han tratado, es decir, que digamos que no han esperado a que se les venga encima, sino que han tomado iniciativa en el control de este tipo de productos, es mucho más sencillo porque no hay incertidumbre.
Gracias, Carmen. Bueno, una pregunta que no es exactamente de personalización, pero que nos ha entrado, dice, una mezcla de arcillas cuyo fin es que el consumidor mezcle con agua, solo indicando que tiene que tener una consistencia X para poder ser aplicada, no es por lo tanto un cosmético, ¿no? Vamos a ver, a ver, yo cuando os comentaba tipos de productos en los cuales yo había encajado la personalización, he tratado de simplificar. Hay muchas cosas que me he dejado fuera. Me he dejado fuera porque yo creo que no podríamos considerarlas como un producto cosmético. No sé si a lo que María se refiere es, por ejemplo, hay ventas en herbolario, ¿vale? Tú vas al herbolario y te venden una serie de arcillas, hierbecitas de diferentes tipos, te mezcla con agua, se hace un tacatá y se lo aplica. Esto estamos en el mismo caso de cuando yo era un poco más joven, un poquito más joven, que comprábamos polvo de henna y lo mezclábamos con agua y nos lo dábamos porque te daba un tono rojizo. Estamos hablando de una mezcla de dos sustancias que el consumidor utiliza bajo su propia responsabilidad, porque eso ni son materias primas cosméticas ni nada. Ahora bien, si yo le estoy vendiendo a mi consumidor, yo soy una compañía fabricante de productos cosméticos, y le estoy vendiendo a mi consumidor diferentes tipos de arcilla y le digo que lo mezcle con agua, pues estoy en el segundo caso, acordaros que decía el manual de productos frontera de productos que no se mezclan con una forma concreta de fabricar, no son cosméticos. Les aplica CLP y el que lo fabrica se convierte en persona responsable. Es decir, yo actúo bajo mi propia responsabilidad. No sé si encaja eso en lo que comentaba María. Gracias, Carmen. Verónica, por otro lado, nos preguntaba cómo se hace con el etiquetado de alergenos. Dice, si son dos productos para mezclar y cada uno lleva su etiquetado correcto de alergenos, cuando se mezclan, la cantidad de alergenos no es la que tienen los productos de forma individual, sino la proporción en que queden al final. Y además puede existir algún alergeno no etiquetado que al mezclar esté en concentración suficiente para entrar en el listado y otros que se caigan. Toda esta preocupación de Verónica García por los alergenos, luego Teresa más abajo nos comentaba que en el caso de Antonio Puig hemos visto una aplicación que se llamaba Bosch, me parece. En realidad lo que enviaba es el listado de alergenos por la aplicación de la web. Pero en el caso de mezclar varios perfumes, Carmen, ¿cómo ves que se podría esto resolver? Vamos a ver. Como os digo, yo me he dejado muchas cosas en el tintero, ¿vale? En las mezclas, cuando yo mezclo, dejo un momento aparte de los alérgenos, cuando yo mezclo una base con diferentes ingredientes, si yo he hecho un challenge en unas condiciones determinadas, cabe la posibilidad que cuando añado un producto que no tiene conservante, porque es un producto que no se contamina, me lo invento, un propilenglicol, vale, no es el caso, pero digo por poner ese ejemplo, esté diluyendo el conservante hasta un nivel que no sea seguro, porque no sea la concentración que yo tenía que yo he utilizado en el challenge. Es decir, como os digo, se me han quedado muchas cosas en el tintero. Entonces, esa es una posibilidad que debemos de tener en cuenta a la hora de mezclas. Bien, volviendo a los alérgenos. Efectivamente, pues si en el caso de Puig, de este ejemplo que yo os ponía, manda el etiquetado de alérgenos a través del teléfono, estupendo. Pero cuando yo voy hay establecimientos que lo que hacen es, haga su propio perfume y te mezclan 2 gramos de limoneno con 3 gramos, bien. Pierdes el control de la concentración de alergenos que tienes que declarar o no tienes que declarar. Puedes hacer una cosa a lo bestia, ¿vale? Y es poner todos. ¿Qué te puede pasar? Que haya consumidores que digan, ostras, esto no me lo puedo poner, y sin embargo, porque está diagnosticado,
de alergia al citronelal, por ejemplo. Entonces diga, pues ahora no me lo puedo poner. Y sin embargo no tiene citronelal en las concentraciones que dice el reglamento que debes declararlo. Eso, como os digo, es un poquito de andar por casa, ¿vale? No sé, José Vicente, cómo ves esta opción de poner en la etiqueta. Quiero decir, es un principio de precaución. Lo que no puedo hacer es no decirle al consumidor algo que el producto puede tener. Entonces, como principio de precaución, yo no vería mal el decirle que tiene algo que puede que no tenga en la concentración que pueda dar una licitación. Esto probablemente deberíamos de consultarlo con Germán o con alguien que esté más acostumbrado al tema de perfumería. Te digo, yo os doy una posible solución que no sé si es razonable. No sé, José Vicente, ¿cómo lo ves? En principio, por evaluación de seguridad, correcto. Por cumplimiento del reglamento, pues dudoso, porque estás poniendo que existen una serie de ingredientes que a lo mejor no están en las concentraciones mínimas requeridas. En cualquier caso, el principio de seguridad debe de prevalecer y a lo mejor pues sería razonable, no tendría demasiados problemas. De todas formas, habría que consultar a expertos porque en el tema de alergenos yo cada vez tengo una preocupación mayor porque una cosa es la dosis de sensibilización y otra es la reacción alérgica cuando ya está sensibilizado. Y entonces, entre una y otra hay unas diferencias de nivel muy grandes que convendría revisar de vez en cuando porque a lo mejor nos estamos preocupando por concentraciones umbrales que no son tales. Pero bueno, este es un tema a discutir a futuro. Habían más preguntas, Carmen. Por ejemplo, había Monse y María, que prácticamente las podemos unir porque les preocupa mucho qué pasa cuando estás con diferentes mezclas y tienes que presentar el challenge test, que ya lo has comentado hace un momento, los problemas que tiene, si hay que hacer la microbiología, si hay que mantener la muestroteca. ¡Hombre, la muestroteca! ¿Qué pasa con todo eso? ¿Cómo lo ves, Carmen? Mira, como yo creo que lo repito en cada pregunta, nos hemos dejado muchas cosas en el tintero por una cuestión de tiempo. Y la muestroteca no la he mencionado, bueno, a ver, voy de atrás para adelante, de lo sencillo a lo más complejo. La muestroteca, el hecho de que, es decir, la muestroteca como tal no está reflejada en ninguna parte, es de nuevo, principio de precaución y de alguna manera nuestra seguridad como fabricantes de que si tenemos un efecto adverso podamos echar mano de algo para ver qué es lo que había pasado. Bien, muestroteca. En condiciones normales tenemos nuestra muestroteca, cada lote, pim pam, las materias primas. Ahora, imaginaros el caso, como os comentaba, de esa fabricación in situ de un maquillaje que, a ver, que no exagero, que no son 60 euros lo que cuesta el envase, hombre, ostras, se me hace un poquito cuesta arriba fabricar uno y guardar otro, ¿vale? Y os hablaba de la liberación. Y en ese caso, la liberación no la puede hacer la persona que está allí fabricando in situ. Luego, en el tema de muestroteca y de liberación, lo que nosotros debemos de procurar es que se cumplan absolutamente y con mucha seguridad y con mucha formación por nuestra parte los procedimientos, porque la liberación en cada uno de ese tipo de productos la da el cumplimiento rígido de todas las condiciones de fabricación. Muestroteca. También había, de nuevo, esto como en todo, y me lo habréis oído muchos de vosotros decir muchas veces, yo lo tengo que tener, estar preparado a si alguien me viene a decir muestroteca, tener un argumento sólido y bien construido de no puedo hacerla. Y no puedo hacerla, pero la sustituyo por documentación, por revisión de los cumplimientos, por auditoría, por lo que sea. Pero realmente a mí no me parece razonable en un producto personalizado hacer una muestroteca uno por uno. Cabe la posibilidad de que, eso sí, yo coja una muestra cada, imaginaros, semana, mes o como quiera que sea en función de las unidades que voy fabricando y la guarde para comprobar que entre una y otra no ha habido alteraciones. Eso podría resolverse. Las anteriores, José Vicente, eran... Ah, vale, en cuanto al challenge.
cuando hablábamos de expediente de información de producto, yo os decía, en los temas de exposición siempre el escenario más desfavorable. Entonces, el tema de challenge, pues tenéis que considerar de nuevo la mezcla más desfavorable. Problema que tenemos con el conservante, que no tenemos con otras cosas, que está limitado. Entonces, si nosotros estamos muy al borde de la limitación, el escenario más complicado, entonces esto me voy a las matemáticas, es decir, esta es mi concentración máxima de conservante en el producto final. ¿Cómo puede afectar a esa concentración la adición de diferentes ingredientes? De tal manera que yo el challenge lo voy a hacer en el escenario más desfavorable desde el punto de vista microbiológico, es decir, la menor cantidad, igual, o sea, yo os decía, en el caso de exposición, la mayor concentración, en el caso de un challenge, la menor concentración de conservante que sea capaz de aguantar el producto, porque luego puede haber diluciones. Y, ojo, que eso no quiere decir que no le vaya a poner, a ver, no sé si me he explicado bien, rebobino. Yo, el cálculo promedio que voy a hacer con mi conservante es, no digo el tope, pero cercana al límite máximo de autorización. Mientras que probablemente con el challenge me tenga que ir a la concentración mínima que puedo obtener en uso con la dilución de los ingredientes, de los diferentes ingredientes que vaya a tener. Insisto, estos son consideraciones generales. O sea, luego cada uno tenéis que juzgar y valorar, pero tenéis que jugar con todo ese tipo de aspectos. Y igual en la eficacia, ¿eh? Gracias. En la eficacia, imaginaros que yo le estoy personalizando y le estoy dando un factor de protección. Me tengo que ir a la menor concentración del filtro para garantizar que en otras condiciones, que en esa condición mínima siga manteniendo el factor de protección y, por tanto, respetando la alegación que he hecho. Gracias, Carmen. Lo que pasa es que, claro, cuando llega la hora de hacerlo todo esto en la práctica, pues la cantidad de casos diferentes que se pueden llegar a encontrar, pues las reglas generales son muy difíciles de hacer. Bueno, ahí es donde está la inteligencia del formulador y del evaluador de seguridad y de la parte de regulatoria y de la empresa. Cambiando de tema, volvemos otra vez al tema de los fraccionadores que nos están diciendo. Por ejemplo, Nuria nos hacía una digresión que tiene su aquel. Dice, cuando los fraccionadores envasan colonias o jabones, los jabones se entiende cuando los cortan y te los entregan ahí envueltos. Dice, cuando les preguntas por champús a granel que envasan en una peluquería, pues los fraccionadores dicen que esa práctica no cumple la reglamentación. Entonces, claro, la pregunta que se hace, Nuria, es, bueno, pero entonces el resto de productos en fraccionadores, como pueden ser una crema facial o un champú que se contaminan fácilmente, ¿cómo encajan en establecimientos fraccionadores? ¿La peluquería es un establecimiento fraccionador al final cuando vende champús envasados allí mismo? A ver, vamos a ver. Vuelvo un poco, creo que era a alguien que preguntaba anteriormente con el tema de fraccionadores, que es injusto, por llamarlo de alguna manera, y lo comparto. Ahora bien, y fraccionadores en fragancias, dentro de lo malo, riesgo microbiológico no tienen. Sí tienen el riesgo del tema alérgenos. De que yo vaya con un frasquito que tenga un poco de perfume, le eche otro, es decir, ahí hay, bueno, vale. Y del etiquetado y del lote. Bien, pero el riesgo microbiológico no lo tiene. Mientras que en un granel, y vuelvo al mío, nos estamos saliendo un poco del tema, ¿vale? Pero compro pulpo por animal de compañía. Nos vamos al granel. Un champú o una crema tienen el riesgo añadido de la contaminación. Bien, ¿cómo veo yo que se está solucionando eso en el mercado? El que lo hace bien, a base de cartuchos, incluso el lote. Lo que pasa es que eso obliga al fraccionador que etiqueta a tener rigurosidad en el etiquetado.
un cartucho airless, ¿vale? Que no le entre aire a la medida que va dosificando. Entonces, ahí resuelves el tema de la contaminación. El hecho de que el fraccionador en la peluquería no ajuste a la norma, yo os puedo decir que lo he visto en Barcelona en una peluquería. Perdón, no lo he visto yo, lo ha visto alguien de mi confianza que me lo ha contado. Hay una gran compañía, y cuando digo gran, digo grande, en cosmética profesional, que ya está haciendo graneles de champús en la peluquería. Insisto, mientras tú pensad en un granel igual que pensáis en un producto personalizado, mientras yo sea capaz de garantizar que en todos los pasos se cumple el reglamento, todo es posible. Luego, lógicamente, vienen las autoridades nacionales y ponen sus pegas, las que correspondan. Pero, en principio, una dosificación de granel no tiene por qué ir contra la norma. Siempre que yo respete, acordaros que hemos hablado de la persona responsable, de la notificación al portal, del expediente de información, de la forma, etc. Hay una cosa que no tiene problemas un granel y es el expediente de información de producto. Me explico. Si tiene un problema en cuanto a la compatibilidad de envase, porque si hay posibilidades de que envases en envases diferentes. No entro en graneles porque ya digo, nos tiraríamos aquí otras 2 horas. Pero el hecho de venta a granel no tiene por qué ir contra la norma si yo lo hago bien. Igual que un producto personalizado, si lo hago bien, no debo tener ningún problema. Gracias, Carmen. Una pregunta, lo que no sé si vas a poder tener datos, dice, ¿qué porcentaje aproximadamente representa a día de hoy el Internet de las cosas en el sector de cosmética? Vamos a ver, yo creo que es que no hay muchos datos, ¿vale? Es algo emergente. Lo que pasa es que, vamos a ver, esto como todo atropella, vuelvo a lo mismo, son crecimientos exponenciales probablemente. Hoy la aplicación la utilización de los smartphones en diagnosis, vamos, llega hasta la medicina prácticamente, es decir, está muy desarrollado. Lo que pasa es que no hay muchas compañías que tengan la tecnología suficiente para atender a esa demanda. Es decir, el hecho de la diagnosis a través del teléfono y de la geolocalización que te da 2 de los parámetros principales, es decir, el estado de mi piel y el ambiente donde vivo, si es seco, si es húmedo, si llueve, etcétera, eso existe. Lo que falta es la conexión, es decir, la tecnología detrás de la compañía para aprovechar eso y fabricar. Habéis visto que todo lo que hemos puesto en la pantalla, a ver, que no es por ofender a nadie, pero quiero decir, son todo grandes compañías. Y luego hay otra dificultad en cuanto a los instrumentos que yo me tengo que traer a casa. Es un instrumento caro, es decir, me tiene que compensar, no tengo idea del precio que puedan tener los cartuchos, pero me tiene que compensar hacer una inversión inicial en el equipo. No, como digo, no tengo datos, pero lo que sí he visto, y en todos los informes de Mintel y todo lo que puedes decir, es una tendencia emergente. Y problema, insisto, es la tecnología de la compañía para responder a esa demanda. Gracias, Carmen. Bueno, se nos quedan casi 20 y tantas preguntas por contestar, pero el tiempo no nos deja. Entonces, con permiso de todos, voy a pasar la palabra para que se despida la sesión nuestra presidenta Ana Rocamora. Bueno, pues nada, la verdad es que ha sido una sesión muy interesante y creo que con cola todavía de preguntas para resolver. Realmente me quedo también con lo que ha comentado Carmen sobre que estas sesiones de personalización, pero quizás no sería mala idea hacer otra sobre el tema de la venta de cosméticos a granel. Así que, Carmen, te tomo la palabra y hablaremos. No sé para cuándo, pero creo muy interesante tu propuesta de tratar este tema a fondo en otra ocasión.
Sin más, espero que os haya resultado interesante. Ya os comenté que os enviaríamos un link con la presentación y os emplazo a los siguientes webinars. El siguiente no es un webinar de la SEC, sino de IFSCC, que será mañana a las 5:30 de la tarde y que tiene como ponente a Ana Badayan, que es una ponente internacional muy interesante, y el tema que va a tratar es el de la skin, creo que es Skin Barrier, Viral and Bacterial Infections, es el título de su presentación. Ella es experta en todo el tema de microbiota, así que creo que será muy interesante. Y la siguiente, organizada por nosotros directamente, por la SEC, es el día 11 de junio. Tenemos una sesión sobre cómo organizarse el teletrabajo en estos momentos en los que estamos viviendo, lo cual también creo que puede ser de interés de muchos. Así que sin más, muchas gracias Carmen, muchas gracias José Vicente. Espero pues eso, que la siguiente, pido perdón por los problemas que tenemos de conexión a veces, pero ya sabéis que estamos todos desde casa y que la tecnología, aunque ha mejorado muchísimo, pues todavía nos falta un poquito más para mejorarla totalmente. Y también gracias a Eva y Aldara, que están ahí en el equipo de producción intentando solucionar los problemas cuando surgen. Así que muchas gracias a todos y hasta el próximo webinar.